Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presenta Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda en su programa Transformando Comunidades. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, en tu programa Transformando Comunidades. Y en este día iniciamos como cada día presentando todas las cosas al Señor. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que vamos a iniciar con una oración presentando al Señor este espacio. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias porque si aquí estamos es porque tú nos has sostenido. En tus manos encomendamos este espacio y te damos las gracias por este canal y todos los que en él laboran. Bendíceles, guárdales y así sé tú bendiciendo a cada uno de los que se unen a esta transmisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En este día, pues, vamos a estar compartiendo un tema acerca de la fidelidad y la importancia de la misma y las diferentes características que tiene el ser fiel, ser fieles, obedientes, pero al mismo tiempo lo que eso conlleva como bendición de parte de Dios. Y en este día iniciamos así transformando comunidades con lo que es el proverbio del día y un día como hoy. Y regresamos en un momentito luego de esta pausa. El proverbio del día. Fieles al Señor. Proverbios capítulo 25, versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. La fidelidad implica constancia en lo que hace, dice y piensa, así como en el cumplimiento de compromisos establecidos. En Salmos 119, versículo 90, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. El mayor ejemplo de fidelidad es nuestro Dios, quien ha cumplido y cumple su palabra, pues no es hombre para mentir. El mensaje de las buenas nuevas y la santa interpretación de la palabra viene dada por mensajeros que instan a tiempo y fuera de tiempo a ser fieles y a persistir en el camino de Cristo. En Tito, capítulo 2, versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presentó el proverbio del día. Un día como hoy. Día de la raza o Día del respeto a la diversidad cultural. El nombre de la festividad que se conmemora este día ha sufrido diferentes cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, el objetivo a celebrar desde sus inicios en el año 1913 es el primer encuentro entre dos mundos. Algunos de los distintos nombres que esta conmemoración ha adquirido son Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad o Día de la Diversidad Cultural. En muchos países se le llama Día del Descubrimiento.
En el año 1913, el presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez, eligió el día 12 de octubre como fiesta de la raza para unificar la celebración de este día en España e Iberoamérica. La razón por la que cambió su nombre de Día del Descubrimiento al nombre actual, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es porque algunos descubrimientos e investigaciones señalan que Colón no fue el primer europeo en llegar a América, encontrando registros de la llegada por parte de vikingos 500 años antes del viaje de Cristóbal Colón, así como evidencias de la llegada de portugueses en el año 1424. Por esta razón, este día actualmente se conoce como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esto ocurrió un día como hoy. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, y en nuestra página web, emisora online, www.iglesiacasadeoracionrd.org. Este 23 y 24 de octubre estaremos en República Dominicana, ciudad de San Cristóbal, en la calle Avenida Constitución 196, en la iglesia Casa de Oración y Restauración. Compartiremos dos temas: lo que distingue a los líderes top y inquebrantable, el poder para no rendirse. No te lo pierdas, ahí nos vemos. Éxitos. Gloria a Dios, aquí continuamos con tu espacio Transformando Comunidades. Te acompaña tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco. Y en este día estamos tratando el tema de la fidelidad, de ser fieles, de ser obedientes. La fidelidad y la obediencia van unidos, mas la fidelidad es producto de la obediencia. Y podemos poner muchos ejemplos bíblicos acerca de ser fieles y de cómo el Señor nos llama a esa fidelidad. Hay personajes bíblicos que se caracterizaron por su persistencia en ser fieles, que continuamente eran fieles. Uno de ellos es el profeta Daniel, otro es José, hijo de Jacob. Vemos en el caso de Daniel que oraba varias veces al día, y cuando fue dado un edicto que prohibía orar o pedir algo a alguien más o a algún dios que no fuera el mismo rey, sería echado al foso de los leones. Y Daniel aún así abrió las ventanas, llegó a su casa, abrió las ventanas, que todo el mundo lo viera, y se postró a orar a su Dios, Jehová. Y en ese momento fue visto y fue tomado prisionero, fue llevado ante el rey, y según el edicto, la condena inmediata era ser echado al foso de los leones. Fue echado,
mas sin embargo, como era inocente porque fue fiel a su Dios, en ese momento el Señor cerró la boca de los leones y Daniel al otro día salió íntegramente de esa cueva, sin un rasguño, y el Señor se glorificó en él. Qué importante es la fidelidad, qué importante es permanecer. La fidelidad, en una ocasión me decía un hermano de que es un lujo en este tiempo. Y yo le decía, ¿cómo así, hermano? Y él me decía, sí, pastor, en este tiempo ser fiel o tener una persona fiel o ser fiel en muchas cosas es casi un lujo. Usted está rodeado por personas fieles, es un lujo. Yo le decía, ¿cómo un lujo? Me dice, sí, es algo muy difícil de encontrar. Cuando se encuentra es difícil de mantener y es costoso, porque la fidelidad ahora se compra. Digo yo, la fidelidad comprada no es fidelidad. La verdadera fidelidad nace del corazón y de la integridad de la persona. La palabra fidelidad usada por la Biblia es amanat. En hebreos así se dice fidelidad, amanat, terminado en H. Y qué importante es entender que la fidelidad para Dios es crucial, es básica. De hecho, cuando leemos los mandamientos, entendemos que el Señor mismo en su ley le dio a Moisés 10 mandamientos principales, mas luego le dio 600 y tantas leyes al pueblo. Ahora bien, esos 10 mandamientos, el primero es, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primero y mayor de todos los mandamientos. Así lo dice en Éxodo 20, y así lo dijo también Jesús, ratificando la palabra. Ahora bien, ser fiel a Dios. La misma palabra nos dice que Dios mismo es celoso. Él es celoso porque Él es fiel y Él quiere un pueblo fiel. Él nos cela con amor. ¿Por qué? Porque Él espera que seamos fieles a Él. Por eso el primer mandamiento tiene que ver con no tener otros dioses, porque Dios te ama a ti, te tiene como hijo, hija de Él, y Él está solo para ti. Entonces, si Dios es para nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser fieles a Dios? Debemos ser fieles a Dios. Ese es el primer mandamiento. Ahora, la fidelidad se extiende a ser fieles a Dios, fieles a su palabra, porque para ser fiel a Dios hay que ser fiel a su palabra. Pero vivimos en un tiempo complejo, donde la gente no es fiel ni a su equipo de béisbol, ni al partido al que pertenece. La gente no quiere ser fiel a su pareja, no quiere ser fiel al barrio donde vive. Hay gente que le dice, ¿dónde tú vives? Y vive en un sitio y dice que en otro, porque le da vergüenza decir el nombre de su sector o de su barrio. Otros niegan hasta el pueblo, son oriundos de un pueblo y niegan el pueblo del cual vienen. Sin embargo, usted debería sentirse más que agradecido de la tierra que lo vio nacer o la tierra de la cual es su familia. Lo mismo sucede con la nacionalidad. Nunca niegue su nacionalidad ni el origen de donde viene su familia. La fidelidad está en todas las áreas de nuestra vida. La fidelidad tiene mucho que ver con integridad, con ser personas íntegras, que pensamos, obramos y actuamos conforme a lo que decimos. Dice la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea no. No podemos decir sí y obrar con un no, o decir no y lo que hacemos es un sí. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque en Dios todas sus promesas son sí y amén. Qué importante es entender que Dios es fiel. Y hoy vamos a ver varios ejemplos rapidito sobre esto. El primero lo vamos a ver en el libro de Génesis a partir de la historia del buen José. Es una historia muy importante que nos narra el origen de lo que es la familia de Jacob y en particular José. José era uno de los hijos menores de Jacob y este José hacía lo bueno, era fiel a su padre, era fiel a lo que entendía que era su familia, pero en particular José entendía que todo tiene un orden y dentro de ese orden está quien es la cabeza, que en este caso era Jacob, y está su madre que había muerto y está lo que es Dios por encima de todas las cosas. José era fiel a Dios y era fiel a su padre y era fiel a la verdad.
y la verdad nos hace libres. Usted recuerda lo que dice nuestro escudo nacional. Dice Génesis 37, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y ahí inicia diciendo: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahí vemos cómo José desde joven trabajaba. 17 años y ya estaba trabajando desde hacía tiempo. Y dice que apacentaba las ovejas de su padre junto a sus demás hermanos. ¿Qué sucede? Eran 11 hermanos más José. Y sucede que estos hermanos tenían la característica de que hacían lo malo. Solo el menor, Benjamín, que era muy pequeño, no estaba todavía trabajando en el campo. Los demás eran hombres adultos porque ellos eran los hijos menores de José y su hermano Benjamín. Sin embargo, vemos cómo estos hermanos de José nos narra la historia bíblica que acostumbraban a hacer cosas malas. ¿Como cuáles? Bueno, su padre le había repartido las herencias, dentro de esas herencias habían rebaños y ellos cuidaban las ovejas de ellos y las de su padre. Pero cuando querían, hacían una pequeña fiestecita, se comían una oveja. ¿Y cuál oveja usted cree que tomaban para comerse? La de su papá. Y le decían a su padre que un lobo se había comido la oveja, pero eran ellos que se la habían comido y le mentían. Es decir, en pocas palabras, robaban y mentían. Y ese mal comportamiento José los reportaba. Ya usted se imaginará qué sucedía con estos hermanos que José en cierta forma hoy en día y en ese entonces le llamarían un delator, pero él no era un delator, él era una persona fiel que hacía lo correcto y le decía a su padre lo que estaba sucediendo. En este tiempo y en ese tiempo José hubiera sido vendido. Lo vendieron hace miles de años en ese tiempo y si hoy José viviera y también estuviera trabajando en algún lugar donde se está haciendo lo malo, es muy posible que José también iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque la verdad que nos debe hacer libres muchas veces choca con la realidad de la gente, la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. José quería hacer las cosas bien. Dice el versículo 3 de Génesis 37, y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Fíjese que le aborrecían. Pero en el versículo 2 hay un detalle muy importante donde nos dice el apéndice C del versículo 2, es decir, al final, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, lo que ellos hacían mal, él lo decía. José tenía muchas cosas en su contra delante de sus hermanos, pero ¿realmente José estaba haciendo algo malo? ¿Hacer lo correcto es malo? ¿Ser una persona justa es malo? ¿Ser una persona que dice la verdad es malo? En ese tiempo, y posiblemente todavía en este tiempo, en algunas condiciones, sea visto usted como una persona quisquillosa, molestosa, hasta los demás te puedan juzgar como ¿qué te crees tú para tú juzgarme a mí o para tú decir lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Esa situación la enfrentó hasta el mismo Jesús. Y esa situación la enfrentó todo aquel que ha querido hacer las cosas correctamente. Hasta en nuestra historia dominicana, Juan Pablo Duarte fue desterrado de la tierra que ayudó a libertar porque sencillamente él quería hacer las cosas correctamente. Está marcada en nuestra historia que cuando fue delegado a hacer diferentes funciones y se le dio un presupuesto, fue y devolvió hasta lo que le sobró del presupuesto. Y eso es reconocido en la historia como una muestra de honradez de Duarte. Pero Duarte hizo lo que correspondía, lo que debía hacer. Si sobró de un presupuesto, usted tiene que devolverlo. Pero la gente normalmente entiende
que el menudo, lo que sobra, es del que hizo el mandado. Pero no es así. Realmente hay que reportar. José reportó aquí en la Biblia y fue por eso tomado por sus hermanos. Más adelante fue vendido a los amonitas, fue hecho esclavo y sus hermanos lo odiaban. Mas dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. Qué importante es entender esto. Es importante comprender que José trataba de hacer las cosas bien y eso le costaba la mala voluntad de sus hermanos. Qué tremendo que sus hermanos, las personas más cercanas a él, son las personas que lo venden, son las personas que lo maltratan y son las personas que no lo entienden. Qué difícil es que tratar de hacer las cosas correctamente gane enemistades. Qué difícil que tratar de hacer lo bueno, lo justo, lo correcto traiga problemas. No debería de ser. Lo común y lo corriente debería ser hacer lo correcto. Sin embargo, hoy en día, el que hace lo correcto termina siendo mal visto y el que hace lo incorrecto termina siendo la normalidad. Algo que está totalmente fuera de lo que es agradable a Dios y a nuestras leyes. Dice la palabra, y hay un ejemplo en la vida de José muy particular que quiero tocar en este día, que es José y la esposa de Potifar. Le dije que él fue vendido en Egipto. En Egipto lo compra un capitán de la guardia llamado Potifar y José es llevado a esa casa. A partir de ese momento, la vida de José pareciera comenzar a organizarse. Está en Génesis 39, donde dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Qué sucedió? Para cortar un poco la lectura, José es comprado por Potifar, Potifar lo lleva a su casa. Con los días se da cuenta que José es trabajador, que José es una persona que todo lo que hace lo hace bien y que lo que se le pone a ministrar se multiplica. Porque te aclara y dice la Biblia en el versículo 2, capítulo 39, mas Jehová estaba con José. Y cuando alguien tiene esa gracia de que Jehová esté con él, todo al final lo que hace va a prosperar. ¿Qué sucedió? Pues todo lo que Potifar delegó a José salía bien, funcionaba bien, los campos daban más fruto, la casa estaba mejor cuidada, los rebaños se multiplicaban. ¿Y qué provocó esto? Bueno, su amo cada día ponía a su cargo más cosas y lo declaró el mayordomo principal de todas sus tierras, su casa y de todo. Lo único que José no podía tocar era la esposa de Potifar, porque esa era su esposa. ¿Qué sucedió? Bueno, pues esta mujer puso los ojos sobre José y puso la atención sobre José. Potifar, como capitán de las guardias, tenía que ir al palacio, tenía que salir a batallas y pasaban días y semanas que Potifar no estaba en la casa. Y dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La mujer de Potifar ya no solo estaba interesada en José, sino que quería de alguna manera serle infiel a su esposo con José. Y dice, y él no quiso, versículo 8, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José le hace dos preguntas a esta mujer. ¿Cómo si tu esposo Potifar me ha delegado todo y me lo ha confiado y solo te ha prohibido a ti? ¿Y cómo, si creo en Dios, cómo pecaría ante Dios para hacer eso que tú quieres? Él le dio dos razones y una es el temor a Dios. Por temor a Dios, por respeto a Dios, por guardar a Dios y su palabra, debemos eximirnos de hacer muchas cosas. Debemos eximirnos, es decir, no hacerlo en muchas cosas. Hay cosas que no debemos decir ni debemos hacer y hay otras que no deberíamos ni pensar. Ahora bien,
La fidelidad, que es el tema de hoy, se demuestra con hechos, no con palabras. Mucha gente, de hecho, usted ve los matrimonios, el papá, ahí la boda hermosa, y ahí delante del juez civil o del ministro o del sacerdote, se juran amor eterno en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, pero no han pasado a veces unos días y ya la persona es infiel. Muchas veces la persona, el mismo, cuando se está casando, sabe que tiene otro o tiene otro. ¿Qué sucede? ¿Con qué cara usted está haciendo un juramento cuando la misma Biblia dice que no juremos en vano, y menos delante de Dios o en el nombre de Dios, lo cual es un pecado, es uno de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Para jurar, hay gente que jura en la boda delante de Dios o delante de las leyes y del juez civil de una manera totalmente soberbia. La persona jura amor eterno, fidelidad eterna. Sin embargo, usted ve, según las estadísticas que he estado leyendo, la mayoría de las parejas que se casan, de cada 10, 7 antes del tercer año se separan. Es una estadística terrible en Latinoamérica y es algo fatal. Pero, ¿por qué ocurre esto? Por la infidelidad, que es lo opuesto a la fidelidad. La fidelidad a Dios nos hará fiel a nuestra propia integridad y a los demás. Ser fiel muchas veces nos va a llevar a eximirnos, a reprender, aún cosas que tu carne quieran, usted dirá no. ¿Por qué? Por temor a Jehová y porque al final, si usted es fiel, la fidelidad está en la integridad que comienza en tu pensamiento. La gente quiere que la fidelidad sea prohibición, pero la prohibición sin el entendimiento de que lo que se te prohíbe es algo que al final está vetado para ti y que es correcto que esté vetado, que está prohibido para ti. Usted tiene que entender que no es gravosa, es correcta. Hay un problema con lo que es el sometimiento, donde la gente ve una calle que dice no pase y la gente pasa, no estacione y se estacionan al lado del letrero de no estacionar. La infidelidad, la falta de respeto a las normas, a las leyes, a las reglas, trae consecuencias. José le dijo a esta mujer que él no se acostaría con ella y salió huyendo. Ella hasta le arrancó parte de su ropa, lo denunció como que él intentó violarla, mas sin embargo José se mantuvo íntegro. Lo cierto, José nunca la tocó. Sin embargo, ella lo calumnió, le levantó una mentira y él termina preso. ¿Cuánta gente preferiría hacer lo que le dicen antes que quizás pasar por un proceso como el que pasó José? Mucha gente cede a lo incorrecto y se hace infiel por el qué dirán. Mire, preocúpese por qué dirá Dios en los cielos. Preocúpese por no perder la gracia delante de Dios. Porque los hombres hoy te aman, mañana te odian. Hoy te ayudan, mañana te contienen. Pero Dios, su amor es eterno. Y en esta mañana ya está con nosotros la pastora Moraima. Bienvenida, pastora, hoy a su programa Transformando Comunidades con este tema de la fidelidad. Gracias, pastor, y bienvenidos a todos y todas a su programa Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Y hoy estamos hablando de fidelidad, y la fidelidad es un poquito más complicada de cómo se ve, porque muchas personas creen que pueden ocultarse de Dios. Imposible. Dios está observando todos los pasos que nosotros damos. Aún no está la palabra en mi lengua y Jehová la conoce toda. Mi pensamiento, lo que yo estoy haciendo, que nadie sabe que lo estoy haciendo, Jehová lo conoce. Entonces, en la fidelidad no hay manera de engañar al Dios creador de todo, al Dios que te creó a ti y me creó a mí. Es imposible. Entonces, para hablar de fidelidad, lo primero que tenemos que hablar es sobre abandonar la mentira. Porque muchas personas andan en mentira. Se mienten incluso a sí mismos. Se mienten a lo que piensan, a lo que hacen. Y si en algún momento se les dice, usted está haciendo eso o usted está pensando esto, yo no. Pero entienda que a los hombres nos pueden engañar, hombres o mujeres, pero a Dios no. Y la palabra de Dios, cuando habla de fidelidad, pues nos lleva al libro de Deuteronomio en el capítulo 1, versículo 35, que dice así:
no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y dice, excepto Caleb. Estoy haciendo referencia, ¿se acuerda cuando Jehová le dice que envíe los 12 príncipes y los acompañan y ellos se encuentran que la tierra es peligrosa, que hay gigantes y ellos vienen asustados hablando de todas las cosas que vieron en ese lugar? Pero Josué y Caleb mantuvieron un discurso distinto, dándole a Dios gloria y honra y diciendo que Dios les ayudaría. Por eso dice aquí, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando nuestra fidelidad es auténtica, cuando nosotros lo que pensamos es lo mismo que le externamos a la gente, cuando nuestro pensamiento es limpio, cuando nuestro pensamiento está en la obediencia a Dios, Dios está mirando. Yo sé que hay muchas personas que quizás están viendo este programa y dicen, ¿y de qué me ha servido, pastora Moraima? Porque yo he sido de tal manera y nadie ve lo que yo hago. No, Dios ve todo lo que usted hace. Dios ve todo lo que usted piensa. Dios ve todas las cosas que usted se involucra para bien, para ayudar a los demás. No puedes dejar de hacer el bien. Y dice aquí, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Está hablando Moisés en la parte donde habla, donde golpeó la roca más de una vez, cuando Jehová le dijo que le iba a dar esa agua. Y también dice el versículo 38, pero Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Nótese que para Caleb se le dice que sus hijos también serán portadores de esa tierra, de esa herencia. Nótese que a Josué se le dice el que te sirve, o sea, en la actualidad, Josué te sirve a ti, Moisés, él entrará y debes animarlo. Entonces, fíjese, pastor, como todos los que estamos trabajando para el Señor y en algún momento tenemos personas que están trabajando también para el ministerio, todo el trabajo que usted hace no le queda nada más porque la gente lo vea, es que Jehová te está mirando. Y por eso Jehová le dice a Moisés sobre Josué, el que te sirve en la actualidad, el que te está colaborando, ese entrará. Es decir, que cuando tenemos una persona que está sirviendo fielmente en el ministerio, no se tiene por qué desesperar, porque Jehová está mirando lo que usted está haciendo, hasta donde usted puede llegar, hasta donde se le da la directriz de continuar. Todo lo que usted hace, todo el bien que usted hace, el servicio que usted presta, la buena forma de usted atender a la gente y de colaborar, eso no se pierde, eso no se queda. Es como usted hablaba de José. Todas las cualidades que José evidenció con su padre fueron las mismas cualidades que él fue y hizo tanto en la cárcel como en la casa de Potifar, porque Jehová está mirando el accionar de nosotros. Y también, pastor, para hablar de fidelidad, nos tenemos que referir a esta parte donde están los dos hermanos criticando al siervo Moisés, y la podemos encontrar aquí, donde Jehová dice claramente que ellos están hablando y Jehová se molesta. Y le dice que a los profetas, en el capítulo 12 del libro de Números, del 1 al 10, claramente ahí habla de cómo ella se molesta porque Moisés toma una mujer cusita y empieza a hablar sobre su hermano. Entonces es cuando Dios claramente le dice, ella dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros, y lo oyó Jehová. ¿Se da cuenta? Aún lo que la gente habla a espalda de otro, Jehová lo escucha. Jehová ve todo, lo bueno y lo malo. Y dice, ¿aún solamente por Moisés? No, también por nosotros ha hablado, y lo oyó Jehová. Pero aquel Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Y cuando Jehová le dijo a Moisés, Aarón, a María, salgan, los llamó a los tres y lo pone de frente ahí al tabernáculo y comienza a hablar y desciende a la presencia de ellos y claramente le dice, oí ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión. En sueño hablaré con él, pero no así con Moisés, porque es el siervo fiel en toda mi casa. Oiga la cualidad que tenía Moisés delante de Dios. Hoy estamos hablando de hombres fieles. Esa fidelidad, primero que todo, es a Dios, porque Dios está escuchando, está mirando,
está observando todo lo que usted hace o dice, todo. Usted y yo no tenemos que preocupar por hacerlo bien, porque Dios nos está mirando, ¿verdad, pastor? Amén. Todo lo está Así mirando es. Jehová, todo. Yo sé que tenemos autoridad en la tierra y que debemos respetar esa autoridad y que debemos hacerlo bien, pero recuerde que antes que el hombre, Dios está primero observando tus pasos y los míos. Y claramente dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, la nube se aparta del tabernáculo y María termina leprosa a partir de un comentario que hizo sobre el siervo fiel Moisés, único siervo fiel en toda la casa a Jehová, pastor. Amén, así es. Y es importante entender que la historia bíblica, como estos ejemplos que hemos estado poniendo, está llena de personajes que cometieron grandes errores. Muchos rectificaron y Dios los perdonó. Otros no supieron rectificar y pagaron las consecuencias. Y esto comienza desde el Génesis. Si nos vamos a la historia del Génesis de Adán y Eva, que es una historia muy conocida, vemos que el Señor crea el huerto del Edén. El Señor creó todas las cosas y lo pone y los planta en un lugar maravilloso donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada que dañe, no hay nada que les pueda perjudicar. Y dice el versículo 15 de Génesis 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, le dijo de todos los árboles, todos. Mire los miles y miles de árboles y frutos y legumbres y plantas que hay en la tierra. Le está diciendo de todos puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una sola cosa le prohibieron, una sola. De todas las plantas que existen, una sola le dijeron, de esa no debes comer. Sin embargo, fíjese que es una instrucción muy simple, es una instrucción sencilla. Sin embargo, el hombre y la mujer no lo supieron obedecer. Dice el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo y le haré ayuda idónea. Entonces el Señor le dio la ayuda idónea, pero el Señor le había dado una palabra al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, versículo 17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa palabra de que morirás, algunos quizás no la entiendan, pero lo que le está diciendo es que hasta ese momento el hombre no tenía una fecha de muerte, era la eternidad, era una vida longeva de largura de días sobre la tierra, pero con la desobediencia llegaba ese momento de la muerte. ¿Y ahí qué sucede? Dice la palabra ahí mismo en el capítulo 3 que el hombre y la mujer al final desobedecen. Dice la palabra en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y del árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese que Dios había dado prohibición a Adán y a Eva sobre ese árbol. Sin embargo, cuando la serpiente le habla, le cree a la serpiente, no le cree a Dios y va y come. Fíjese que hoy en día los padres aconsejan a los hijos y le dicen no hagas esto, no haga aquello, y van y lo hacen. Lo hacen también las autoridades, los que enseñan en las universidades enseñan lo que se hace y no se hace a un profesional, pero todo el mundo viola las leyes. Muchas veces vemos un semáforo que cambia de verde, amarillo a rojo y la gente sigue pasando, y usted dice, pero está rojo. Y si usted se detiene, entonces le tocan bocina a usted, como que usted está haciendo algo malo porque usted se detuvo en rojo. Pero esa es la ley de tránsito. Tenemos que volver como a la racionalidad. Tenemos que volver a pensar, a entender, a comprender. El tema de hoy, que es la fidelidad, y cuando iniciaba lo decía, pastora, está en todas las áreas. No podemos seguir siendo una sociedad
que no cumple lo que dice, que no cree lo que declara y que los códigos y todas las cosas que nos sustentan como república y como nación y aún a los que somos creyentes como fe, es como que fuera letra muerta o solamente tinta sobre un papel. Si decimos algo, si creemos algo, tenemos que vivir por ello y estar hasta dispuesto a morir por ello si fuere necesario. Hay una fidelidad, pastor, que comienza en el hogar con papá y mamá, cuando le enseñamos al hijo desde chiquito o desde chiquita a respetar. Cuando empezamos a enseñar a nuestros hijos, a educarlos en la casa, porque hoy en día los padres no están educando, sino que están pasando la educación muchas veces, no todos, a terceras personas. Y hay una educación de papá y mamá que usted no puede pasarla a ninguna otra persona. Usted tiene que enseñarle a su hijo y a su hija el respeto, ¿verdad?, a las normas, como usted está hablando, que aprenda a respetar a los mayores, que aprenda a respetar para que cuando vaya a la escuela, a sí mismo, pueda respetar a sus maestros, pueda respetar a los compañeros. Es una manera como de moldear al niño desde la casa. Pero ¿qué estamos viendo en las escuelas? Estamos viendo que los niños muchas veces hay queja de maestros que no les respetan, que no respetan nada, ni vestimenta, ni horarios, ni cómo se comportan en el aula con sus compañeros. Entonces eso muestra rebeldía. Y cuando ya el niño ya pasa de que es un poquito grandecito y pasa a la adolescencia, entonces comienza a tomar actitudes que no son lo que papá y mamá le forjaron. Y comienza entonces el niño a adoptar actitudes de otros, de terceros. Gente que lamentablemente no fue criada por sus padres o que viene de un entorno difícil, y por eso estamos viendo esta delincuencia o estas niñas embarazadas tan jóvenes. Tenemos que trabajar en esa parte para que la niña sepa que es tiempo de estudiar, que no es tiempo de tener pareja. Esa educación tiene que volver al hogar, donde se viste la niña como niña hasta que tiene cierta edad, donde se le cuida para que no se adelante en sus procesos. Y al muchacho también que aprenda a respetar esa edad que tiene de colaborar en la casa, que ambos pueden colaborar. Si nosotros como padres empezamos a instruir a nuestros hijos en la palabra y en el respeto correcto, vamos a tener una mejor sociedad, porque ellos a su vez van a obedecer a todo lo que se le diga a las demás autoridades, pastor. Amén. Y el tema es complejo y profundo, porque tenemos que entender que no es una responsabilidad de uno o de otro, es de todos. Tenemos que entender que hay abuelas que dan una crianza excelente, hay tíos, tías, aún hay comadres y vecinos que muchas veces enseñan valores y principios a los hijos de los vecinos y lo hacen con gran amor. Si la sociedad completa nos involucramos en este proceso de cambio hacia el bien, de transformación hacia lo que es el ideal inicial que tuvo nuestro país y que ha existido siempre. Fíjese, pastora, que pongo el ejemplo de Génesis, de cuando el Señor creó el mundo y crea al hombre y a la mujer y le fallaron. Fíjese que esto viene desde muy atrás. Es como que desde que todo comenzó, estamos metiendo la patita. Yo siempre pongo el ejemplo del libro de Jueces, donde cada vez que el pueblo comenzaba a irle bien, Dios los bendecía. Entonces se olvidaban de Dios, le daba la espalda, venían guerras, venían enemigos, los conquistaban y venían 7, 10, 15, 40 años de opresión. Entonces se levantaban hombres y mujeres que le creían a Dios, clamaban a Jehová, se volvían a hacer lo bueno y de nuevo Dios los ayudaba y eran liberados. Y así sucedió durante casi 200 años. Qué importante es entender que no tenemos que esperar 200 años para ver un cambio. El cambio debe ser ahora y debe comenzar en cada uno de nosotros. Debemos personalizar esto. La pregunta hoy, el tema hoy es fiel. Bueno, la pregunta sería, ¿somos fieles cada uno de nosotros? ¿Soy yo fiel? ¿Es usted fiel? ¿Es fiel el que me está viendo? Ahí es donde tenemos que cada uno saber lo que estamos haciendo, porque todos daremos cuenta. Dice la palabra que en el tribunal de Cristo
todos daremos cuenta. Y como usted decía hace un ratito, pastora, desde los cielos el Señor todo lo ve. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero recordarles que el número de contacto es 829-641-0177 vía WhatsApp, mensaje de texto o nota de voz. Regresamos en un momentito. Viajes admirables, Tours and Travels. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Tours nacionales e internacionales, cruceros, excursiones, viajes internacionales, reserva de hoteles nacionales e internacionales y boletos aéreos y mucho más. Visita nuestras oficinas, calle Bella número 9, esquina General Leger, edificio Amer en San Cristóbal. Comunícate con nosotras en los teléfonos 809-279-6803 o nuestro WhatsApp 809-545-0880. Viajes admirables. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Este 23 y 24 de octubre estaremos en República Dominicana, ciudad de San Cristóbal, en la calle Avenida Constitución 196, en la iglesia Casa de Oración y Restauración. Compartiremos dos temas: lo que distingue a los líderes top y inquebrantable, el poder para no rendirse. No te lo pierdas, ahí nos vemos. Éxitos. Consultorio Dental Doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge, Centro de Odontología General. Con la doctora Rita Polanco, Odontología General, y la doctora Whitney Jorge, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Realizamos endodoncia, cirugía, ortodoncia y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado. Puedes visitarnos de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. También tenemos nuestro horario especial los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puedes contactarnos al teléfono 809-528-7448 o visítanos en la Avenida Constitución número 104, esquina Mella, segundo nivel, en nuestra ciudad de San Cristóbal. Consultorio odontológico, doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge. Muy bien, aquí continuamos en su espacio Transformando Comunidades y hoy estamos tratando el tema de ser fiel y de la fidelidad en todos sus sentidos, matices y direcciones. Solo hay un camino: ser fiel. ¿En qué? En todo, querido hermano. Sea fiel a Dios, sea fiel a su país, sea fiel a su esposa, a su esposo, a su pareja, sea fiel a su ciudad, sea fiel también, querido hermano, mire, a su iglesia, sea fiel al Señor. Si usted es de la fe, manténgase firme en la fe. Igualmente, hay un término que hoy se usa mucho en la política y es el ser tránsfuga, porque la gente se pasa de un bando al otro según le parezca más conveniente, pero hay tránsfugas en todas las direcciones, pudiéramos decir. Hay gente que cuando están ganando las Águilas son aguiluchos, cuando está ganando el Licey es liceísta. Hay gente que cuando ya están en la parte final del torneo, entonces están con el que esté arriba. No puede ser. Lo mismo sucede en el basquetbol, en el voleibol, en todos los deportes la gente está con el que está ganando, porque quieren ganar. Esto no es un asunto de ganar, es un asunto de ser fiel, de ser íntegro, de mantener nuestras convicciones, principios, valores, de no ceder. Fíjese que hay cosas en las que hay que ceder.
cuando usted va a estacionarse y hay alguien que va a entrar, no entre en una disputa por un parqueo, ceda. Ahora, en lo que respecta a tus principios, a tus valores, a tus creencias, en eso hay que ser un poquito intransigente. ¿Por qué? Yo voy a respetar tu forma de pensar, pero yo espero que usted respete la mía. Si no la respeta, al final, sencillamente podemos tener una conversación a través de la cual podamos debatir con altura, con respeto nuestras ideas, y si no estamos de acuerdo, yo respeto tu idea y espero que tú respetes la mía. Pero no estás obligado a cambiar tu forma de pensar en algunas cosas, como es, por ejemplo, la fe, que nuestra Constitución te da libertad de culto para usted poder creer en Dios sin que nadie pueda decirle que usted no debe creer en Dios. Igualmente, si usted es de un partido político, porque mucha gente sea de otro, de cual otro partido, usted puede ser del partido que usted entienda. Igualmente, si usted es de un equipo de béisbol, ahora que va a iniciar el torneo, sea de su equipo, use los colores de su equipo con gozo, póngase su gorra. ¿Y tú eres de ese equipo de béisbol? Sí, me gusta mucho, siempre lo he admirado. Ah, no, es que ellos no son buenos. ¿Y qué importa? Es el equipo que a usted le parece. Lo mismo sucede con la casa. Usted tiene que en su casa enseñar integridad. Y eso debe de ser, te están llamando que si tú estás aquí, si estás, estás, y si no estás, no estás. Pero si estás ahí, tú mismo no puedes decir, dile que no estoy aquí. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. Ahí se cae la integridad. Por eso la fidelidad tiene mucho que ver con integridad. Y la palabra que en hebreo se tiene que ver con lo que es ser fiel es amanat, y esa palabra quiere decir estar firme, sólido, sin moverse. Fíjese que la palabra nos habla de que hay que estar firme sobre la roca. Recuerde la enseñanza de Jesús de los dos cimientos, de que el que construyó sobre la arena, vinieron los vientos, vinieron las aguas y se llevó la casa. Y fidelidad, pastor, significa una persona firme y constante. ¿En qué? En los afectos, en las ideas, en los pensamientos, en las obligaciones, y que es una persona que cumple compromisos. Y hubo un día que usted y yo tuvimos que ser fieles a la fe, a Cristo. Ese día nosotros dijimos, vamos a estar buscando a Cristo y no podemos volver atrás. También hay que decir, sí, yo quiero a Cristo y no voy a volver atrás. Y para eso hay que ser fiel a reconocer de dónde yo vengo, quién era yo antes de Cristo, y reconocerle completamente a Él lo que Él hizo por mí. Así que, ¿por qué tú no repites con nosotros esta oración de fe para que también tú puedas empezar este camino el día de hoy en fidelidad a Jesucristo? Repite con nosotros esta oración. Señor Jesús, te pedimos perdón por toda infidelidad, Padre, a tu palabra, a ti o en la tierra. Y te pedimos, Padre, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y nos dé salvación. Y te agradecemos porque hoy somos hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre. Y si usted ha orado con nosotros, pues comuníquese con nosotros, ¿verdad, pastor? Amén. Nos gustaría saber de usted, que nos escriba o nos envíe una nota de voz o de texto al 829-641-0177. Y los que nos envían sus peticiones de oración, recuerde que esa petición se pasa a un grupo de oración que estará orando y clamando por su petición. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Y creemos firmemente en el poder de Dios y en el poder de la oración. Por hoy nos tenemos que despedir. Nos veremos mañana en un nuevo programa de Transformando Comunidades. Y recuerda que el programa luego se sube a Cosecha y Victoria TV a través de YouTube, donde usted lo puede ver y lo puede compartir. Que Dios te bendiga y sea la paz de Cristo sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos esta noche en Miramar, 7 de la noche. De tu mano quiero ir, porque estando contigo sé que estaré mejor.
Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda. Transformando comunidades. Vida, fe y esperanza. Te prestamos una tacita de fe. Gotas de vida. Comunícate con nosotros donde quiera que estés. Transformando comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida.